Capítulo 5, y en esta mañana vamos a analizar de los versículos del 12. Nos encontramos ya en el capítulo 5 y en esta mañana vamos a analizar de los versículos del 12 al 16 con el tema Jesús sana un leproso. Jesús sana un leproso. Lucas 5 del 12 al 16. Sucedió que cuando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muchas personas en casi todas las sociedades de la historia humana o culturas han sido marginadas, tratadas como si fueran intocables, y algunas otras se sienten tan esclavizadas, tan destituidas, tan maltratadas y tan indefensas, que se aíslan y se vuelven ellas mismas intocables para la gente. En esta mañana hay muchos de ustedes que están muy lastimados, se sienten destituidos, hay muchos de ustedes que se han vuelto insociables, que ya no quieren ni siquiera juntarse con la gente, no tienen ganas de ir a ninguna reunión, se sienten marginados, se sienten aislados, con una soledad profunda. Pero no fue así con la persona de Jesús. Jesús conocía el corazón de todas estas personas, y en esta mañana Jesús conoce tu rechazo, tu soledad, tu marginación, tu aislamiento y el sentimiento que albergas en estos momentos de que nadie te quiere, de que te sientes solo y de que te sientes abandonado. Y quiero decirte que el Señor Jesucristo en esta mañana quiere tener compasión de ti. En este evento, en esta mañana, vamos a descubrir que Jesús tocó y limpió a una persona que estaba clasificada o categorizada como inmunda, como intocable, una persona rechazada totalmente en la sociedad de sus días. Dice en el versículo 12 que sucedió que estando él en una de las ciudades, está hablando de Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Quiero que veamos en primer lugar que Jesús está caminando por una calle, una ciudad, y de repente se presenta delante de él a una persona cubierta con lepra. La lepra era una enfermedad que desfiguraba totalmente la carne de la persona y la llenaba de llagas por todos lados. La persona era considerada inmunda, o sea, física y espiritualmente. En segundo lugar, las personas leprosas tenían prohibido que no se acercaran a ninguna otra persona a menos de 2 metros de distancia. En el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 45, dice la ley: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará. O sea, los leprosos tenían que andar así tenían que andar los leprosos, y tenían, a donde quiera que pasara y donde encontraran gente, tenían que gritar: inmundo, inmundo,
inmundo. No podían ver a nadie, no podían acercarse a nadie y tenían que, como con una campana, anunciar que eran inmundos para que la gente, al oír inmundo, inmundo, se retiraran inmediatamente de sus personas. Estas personas eran juzgadas muertas en vida. Muertas en vida. Tenían que vestir un manto negro que les pudiera reconocer también por la gente como de entre los muertos. O sea que cuando la sociedad veía a una persona con un manto negro tapada de esta manera, inmediatamente sabían que esa persona ni se le hablaba, ni se le tocaba, ni se tenía ninguna clase de relación con ella, se les aislaba y para ellos eran muertos vivientes. Era como una especie de zombies. Eran totalmente ostracizadas, sacadas, aisladas de la sociedad. Se les consideraba a los leprosos sin esperanza también de irse al cielo. Dice en Levítico 13:46, y el leproso, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Nos damos cuenta pues que a estas personas se les consideraba contaminadas, se les consideraba contagiosos, inmundos, sucios, cochinos, incurables, muertos en vida y sin esperanza tampoco de irse al cielo. La gente sabía que a un leproso solo Dios lo podía curar. Y vamos a observar que Cristo prueba al sanar a este leproso que realmente él era el Mesías de Dios. Podemos imaginarnos con todo este cuadro que acabamos de describir, la angustia y los corazones destrozados de los leprosos al ser cortados, aislados de la sociedad y de sus propias familias. El dolor emocional de los leprosos y el dolor mental de los leprosos y el dolor físico de los leprosos es muy difícil, aún con todo el lenguaje que les pueda en esta mañana expresar, describir realmente lo patético y lo lastimero que era el cuadro de un leproso. Si tú te sientes en esta mañana que tienes alguna enfermedad, que te da vergüenza, o que tienes una nariz fea, o que tienes barritos, o que tienes las narices chuecas, o las orejas de papalote, etcétera, etcétera, quiero decirte que si tú tienes esta pobre autoimagen tuya, no puedes ni siquiera compararte con aquellos tiempos, con las personas que se consideraban leprosas. Porque por lo menos tienes amigas que te aceptan, amigos que te van a aceptar, el que se va a casar contigo te va a aceptar como tú eres y te va a amar, pero los leprosos no podían ni siquiera tener el consuelo de sus propios familiares. Ni de su mamá, ni de su papá, ni de sus hermanos, ni de sus abuelos, los aislaban totalmente y los separaban de la sociedad. Hay una película que se hizo muy famosa hace muchos años que se llamó Ben-Hur. Y esta película de Charlton Heston es una de las películas donde retrata, ¿recuerdan ustedes que la familia de Ben-Hur, Ben-Hur significa el hijo de Hur? Es un personaje imaginario, no es bíblico, pero con el trasfondo bíblico, y a la familia Ben-Hur la aíslan, recuerdan, y las meten en cuevas, donde él va a encontrar a su madre y a sus hermanas leprosas, y así era exactamente como aparece en esa película, la forma como los leprosos eran totalmente sacados de la sociedad. Vemos que cuando este hombre vio a Jesús, 3 reacciones tuvo en su mente. En primer lugar, cuando este hombre leproso vio a Jesús, se olvidó de toda la gente a su alrededor. No tuvo prejuicios para ver qué dirán o qué pueden decir de mí. Se olvidó de lo que la gente pudiera decir, porque repito, cuando un leproso se acercaba más de 2 metros a una persona, los fariseos y los que cuidaban la ética y el civismo de las sociedades, los agarraban y hasta los azotaban.
Así que este leproso, cuando vio a Jesús, se olvidó de lo que la gente pudiera pensar y se abalanzó sobre su persona. En segundo lugar, se olvidó de su vergüenza y de su condición. Si tú tienes una enfermedad en esta mañana, ya sea mental, y dices, es que Dios no creo que tenga misericordia de mí, es que lo que yo hice Dios no me lo puede perdonar, es que yo me siento tan sucia y me siento tan sucio que no me puedo acercar a Dios. Si tú no quitas de tu mente estos prejuicios sociales y religiosos y entiendes que Cristo vino por los pecadores, por los sucios, por los leprosos, por los contaminados, por los marginados, por aquellos que sienten que ya el mundo no es digno de ellos. Si tú no entiendes esto, no podrás venir a Jesús en esta mañana. Entonces tenemos que tener los cuadros que la Biblia nos presenta para poder imitarlos y poder entender que son un modelo a seguir si queremos entender cómo es la mente de Dios. Y en tercer lugar, se olvidó que podía acercarse a la gente más que a 2 metros de distancia. Nada le importó al leproso, y tú en esta mañana nada te debe importar para venir a Jesús. No veas tu condición, ni tu suciedad, ni lo terrible que te sientes, ni lo que la gente ha dicho de ti. Y ahí ya se paró. ¿Ya viste quién se paró a recibir a Cristo? Pues la Pepita, y semejante desvergonzada, si tiene como 3 amantes. No te importa ni lo que diga tu propia familia. En esta mañana ven a Jesús así como estás, y así como estás vas a encontrar lo que este leproso encontró en su corazón. Nada le importó más que la esperanza que sintió en su alma, la posibilidad de que Jesús lo pudiera ayudar en esta situación tan desesperanzada. Y es la misma situación, la misma esperanza que tú tienes que tener en esta mañana. Saber que hay esperanza, que no importa lo que hayas hecho, que si tus pecados fueran como el carbón de sucios, que si tú me dijeras en esta mañana, es que yo fui sicario de un cartel de las drogas y yo maté a 30 personas y yo contrabandé quién sabe cuántos gramos de cocaína y yo me decían el pitirijas cuijas de Laredo, y a mí, usted no sabe cuántos abortos he tenido y usted no sabe cuántos esposos he enterrado en el jardín de mi casa. La Biblia dice que si tus pecados fueran así de exagerados, hay esperanza si tú en esta mañana crees que Jesús te puede limpiar. El ladrón junto a la cruz del Calvario era secuestrador, era asesino, era asaltante, era matón a sueldo, era robachicos, era perjuro. Todos los vicios y pecados Roma castigaba con la cruz solamente a los muy, muy criminales. Y ahí estaba colgado ese ladrón junto a la cruz. Y cuando volteó a Jesús, como el leproso en vida vio a Jesús, al ver a Jesús, algo dentro de él le hizo voltear en la agonía de su muerte y decirle: Jesús, tú eres santo, yo lo que estoy aquí pagando lo merezco, pero tú realmente eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa expresión de esperanza, de fe y de confianza en el Hijo de Dios, en esa cruz, hizo que Jesús se volteara y le dijera, muriendo y agonizando: hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa lo que tú hayas hecho, hay esperanza, hay vida, hay solución en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Vemos nosotros que en segundo lugar el leproso corre hacia Jesús, mientras la demás gente huía para, el leproso, para no ser contagiada. Él cae sobre su rostro y dice Lucas 5, versículo 12, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vemos en primer lugar la determinación de este hombre para buscar a Jesús. Nada ni nadie le podía detener, ni siquiera las amenazas
Ay, no te pares a recibir a Cristo porque tú tienes una religión. Y si te paras vas a hacer el ridículo. No le importó lo que la gente dijera. Tú no puedes venir a Jesús con estos obstáculos y con estos prejuicios. Tienes que olvidarte de todos los demás para poder entender qué es lo que nos impide venir a Cristo. Hace algunos meses tuvimos el Congreso de Dimensiones Proféticas allá cuando estábamos en el Centro Cívico, y se acuerdan ustedes de Tommy Tenney. Tommy Tenney lo tuvimos allá como orador, es actualmente el vendedor más grande de libros cristianos en el mundo entero. Es el best seller del mundo. Tommy Tenney. Sus libros están en todas las librerías como el número 1 en las librerías cristianas en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Y Tommy Tenney, cuando estaba con nosotros, nos dijo, fue una bendición tener este hombre de Dios con nosotros. Nos dijo, una de las cosas que he visto recorriendo el mundo, porque él es un hombre adorador, es alguien que ha descubierto cómo vivir cerca, muy cerca, demasiado cerca de Dios. Y Tommy nos dijo, he descubierto que el problema de muchos cristianos cuando adoran son el qué dirán. Hay mujeres que quisieran tirarse al piso y llorar, pero ¿qué dirá la que está ahí junto a mí? Hay hombres que quisieran levantar las manos y decirle Jesús cuando están adorando, pero no lo hacen porque siempre se sienten observados. Y la vista de la gente a tu alrededor, y a lo mejor me salgo de mi compostura y a lo mejor pierdo el estilo, y ¿qué dirán que me tira y al cielo van a decir que está loca? Si tú continúas con esta clase de pensamientos y cuando vienes al Señor no te olvidas de todo y lo que haces, lo haces a Dios, jamás podrás nunca ser un adorador ni una adoradora. ¿Se imaginan la mujer que llegó a la casa del fariseo y cayó a los pies de Jesús? Y el pelo para las mujeres, el pelo es una de las cosas que más cuidan. Vean nomás cuánto pasan en el salón de belleza. Y buscan siempre las mujeres, ¿verdad? ¿Qué color me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Qué tinte? ¿Qué champú? Cuidan mucho su pelo y qué bueno que lo hagan. Y esta mujer, cuando llega a la casa del fariseo, cae a los pies de Jesús, detrás de él. Y en lugar de que saque un trapo, un pañuelo, un Kleenex o una jerga, con su pelo comienza a bañar de lágrimas los pies de Jesús. Y con su pelo, lo que las mujeres consideraban lo más santo, lo más sagrado, lo que más cuidado debe tener, con su pelo agarra y le limpia a Jesús el lodo, la popó de los burros, la popó de las ovejas, porque en aquel tiempo caminaban todos en la calle, no había pavimento, ni había concreto, ni había chapopote, todos los animales hacían lo que querían ahí en la tierra, y al llegar a la casa los invitados les lavaban los pies, pero este fariseo no le lavó los pies a Jesús, y esta mujer llega y con su pelo, imagínense cómo después olería el pelo, no le importa lo que dicen, y con el pelo le lava los pies a Jesús. Y cuando Jesús ve a esta mujer, le dice, tus pecados te son perdonados. Fue una mujer que otra vez, que no me importa lo que la gente diga, no me importa la opinión que tenga, yo siento hacer esto por Jesús y lo hizo. Hazlo cuando tú sientas lo mismo también. Es maravilloso ver cuando alguien, ¿verdad? Si quieres caer de rodillas, cae de rodillas. Si te quieres acostar y acostado adorar a Dios, hazlo acostado. Mientras no andes como reguilete por toda la iglesia tumbando sillas, todo está bien. Pero tenemos que entender esto, despojémonos de nuestros prejuicios y del qué dirán cuando sintamos adorar a Dios. Una vez mi esposa me comenzó a decir, Armando, cuando estoy orando y cuando estoy alabando a Dios, siento así con las manos, ¿verdad? Su gloria se levanta y comienza así con las manos. Yo volteé a ver, le dije, ¿qué chocho se tomó esta hoy en la mañana? Y no entendía muy bien esa cosa de que con las manos y por aquí, por allá. Y luego fuimos, me acuerdo cuando fuimos a Jacksonville, Florida, hace como 2 o 3 años, a un seminario de un hermano que se llama Rick Joyner, que tiene el ministerio de Morning Star, la estrella de la mañana.
y había una libertad en la adoración, pero con orden, pero había una libertad, y las mujeres, ¿verdad?, le hacían por acá y por allá, y quién sé con las manos, y a nosotros como que nos parecen rarezas y como cosas así, ¿no? Pero es que en el espíritu, con las manos, están muchas mujeres haciendo cosas y dirigiendo cosas y sintiendo cosas, que es el águila, la hacen como el águila y así, que a Dios le agrada. Y las manos nos fueron dadas por Dios para expresar. Vean ustedes a los mimos y vean ustedes el ballet, ¿verdad? Ahora que estuvo el concurso, el campeonato de patinaje olímpico en Salt Lake City, es increíble cómo el movimiento de una patinadora, ya nada más porque lleve la mano así o la ponga a la altura del hombro, pierde un punto, porque tiene que estar exactamente 3 centímetros arriba del hombro. Si cae con un patín así y si no cae así, ya pierde un punto. Todo expresa absolutamente el arte, la creatividad y la belleza que se expresa a través de patines, y todo para que la gente... Y nosotros lo hacemos para Dios. Entonces, si tú sientes la gloria del Señor, se levanta. Y le quieres hacer así, hazle así. Este leproso se olvidó de todo y se olvidó de la gente, nada le iba a detener, y vemos también la humildad de este leproso. Cae postrado en tierra y le ruega, no llega y le dice, ay Señor, mírame cómo estoy ahí parado. No, él así como estaba, ten misericordia de mí, cae así como está. No se consideraba este leproso tampoco alguien importante, ni tenía un corazón de autolástima. Hay muchos de ustedes, ay, si Dios aquí en el hospital me viera y se acordara de mí, cómo estoy, nadie me viene, nadie me visita, nadie me quiere, y ahí te sientes que eres la única que sufres, y todos me abandonaron, y los hermanos son unos ingratos, y ese sentimiento de autolástima hace que Jesús se aleje de ti. Estamos conociendo a Dios en su palabra. Lo que hace que Dios se acerque a nosotros, dice uno de los salmos, es un corazón contrito y humillado. Dios no despreciará al corazón contrito y humillado. Entonces, si mi corazón quebrantado y mi humillación va a hacer que Dios se acerque a mí, voy a quitar de mi vida la autolástima y la autocompasión y la amargura y que nadie me quiere y nadie me ha visitado y estoy tan fea que nadie se va a casar conmigo y nadie se va a casar conmigo y todos estos pensamientos. Pero Jesús, tú me amas y yo me humillo delante de ti y te doy las gracias como me hiciste y te pido, oh Dios, límpiame. Pero tienes que humillarte delante de Dios. Se postra en tierra. Además le dice a Cristo Señor, que significa en el griego kurios, y esta palabra significa amo absoluto, dueño de una persona. En el Imperio Romano, cuando una persona compraba un esclavo, se le agujeraba la oreja para que ya sea que fuera al mercado por naranjas o por plátanos, la gente supiera al ver el orificio en su oreja que era esclavo. El esclavo, al llegar a la casa del amo y se casaba, la esposa también era del amo. Los hijos eran del amo. Si se compraba un bochito, era del amo. Si se compraba lo que fuera, era del amo. De ahí a su muerte, él y su descendencia necesitaban demostrar lealtad y fidelidad al amo. Es lo que significa la palabra kurios, amo absoluto. Cuando venimos a Cristo y le decimos Señor, le estamos diciendo, Padre, ya mi vida no es mía, mi esposa es tuya, mis hijos son tuyos, mis propiedades son tuyas, y ahora, Señor, dame la sabiduría para que todo lo que me has dado, mis hijos, mi casa, todo lo que tengo, pueda tener yo la administración para ofrecértelo para tu reino. Entonces nosotros no podemos llegar con Cristo, Señor, quiero que me sanes, pero después de que me sanes, déjame seguir con mi amante.
Después de que me sanes, voy a seguir acostándome con mi novio o con mi novia. Después de que me sanes, voy a seguir haciendo esto. Tú no puedes hacer esto porque no conoces quién es Él. Él es el Señor. Y cuando tú vienes a Jesús y le dices, límpiame, cámbiame, sáname, es para decirle, desde este momento, quiero decirte, mi vida te pertenece. Y voy a obedecerte y voy a guardar tus mandamientos y voy a guardar tu palabra. Y finalmente el leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Es interesante que el leproso le pide ser limpiado, síganme con mucha atención, no le pide ser sanado. La palabra original en el griego implica no solamente límpiame de mi lepra, sino la intención del leproso es que él se veía sucio por fuera y sucio por dentro. Y esto es lo que implica esta palabra en el original griego. Él sabía que necesitaba limpieza por dentro y por fuera. ¿Cuántos de ustedes creen nada más? Ay, pues tengo SIDA, ay, pues tengo este problema cardiovascular y tengo este problema del estómago, y no ves tu corazón inmundo y lleno de llagas como Dios lo ve. Dice en el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva. Y esta palabra es la misma palabra hebrea en la transliteración de la versión de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego de la Biblia. La palabra salva es salva y limpia, interior y por fuera, a los contritos de espíritu. O sea, Cristo no solamente se dejó guiar por la misericordia, porque había en tiempos de Cristo, ¿saben cuántos leprosos había? Había miles de leprosos. Y si Cristo realmente venía nada más a sanar físicamente de la enfermedad a todas las personas, lo hubiera hecho. Pero los casos específicos de sanidades y de limpieza que Cristo nos presenta en las Sagradas Escrituras son para que nosotros tengamos un cuadro y entendamos en qué casos se concentró Jesús, porque esos casos llenaban, como lo vamos a ver en el estudio de Lucas, llenaban los requisitos para tener las bendiciones de Dios. Si quieres, por favor, límpiame. Dice en el Salmo 51, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo oraba David? Señor, límpiame de mis maldades, no de mis enfermedades. Esto viene por añadidura. Es igual que la liberación de los demonios. Si le sacamos los demonios a una muchacha y esa muchacha o ese muchacho no sacan la basura de su corazón, los demonios regresan a ese muchacho, pero vienen con tanques de guerra y con la infantería y la aviación. Su estado es peor de una persona que tiene problemas de demonios, porque los demonios no son el problema está ¿qué atrajo a los demonios a tu vida? Y la respuesta es el pecado, la basura, la suciedad. Entonces, si tú sacas la basura de tu corazón y si tú sacas la suciedad de tu corazón, dice Jesús, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. En ese momento que reconoces tu necesidad espiritual y tu pobreza y sacas de tu vida el pecado, no tienen cabida los espíritus inmundos en la vida de ningún hijo ni hija de Dios. Entonces tenemos que entender esto, cómo opera y funciona el mundo espiritual, para que podamos caminar en tranquilidad en la vida. Y no, hermano, necesito liberación. Usted no necesita liberación, usted necesita quebrantarse, rasgar su corazón, arrepentirse. Y cuando usted esté así ayunada, y estés tú ayunado y quebrantado y arrepentido de todos los males que has hecho, entonces te echamos fuera a los chamucos.
¿Pero qué crees que nada más? Sácame el demonio de alcoholismo para que yo no tome. Sácame el demonio de retortijón que tengo. Sácame el demonio de drogas que tengo. Es que no es el demonio el problema, es tu carne que atrajo que los demonios agravaran tu situación. Entonces tenemos que entender cómo funciona esto. Le dice David, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nos muestra en el Antiguo Testamento cómo Dios se acercaría a la gente. Si los tiempos de Cristo y los fariseos en el tiempo de Cristo conocieran los salmos y hubieran conocido a Dios, cuando apareció el Mesías, hubieran andado quebrantados y contritos de corazón, porque los salmos ya decían que el Dios Jehová al que ellos decían servir no despreciaría el corazón contrito y humillado, y los fariseos eran lo contrario, eran la antítesis de lo que el Antiguo Testamento les enseñaba. Regresamos a Lucas 5:13 y Jesús, extendiendo su mano, le toca y le dice, quiero, sé limpio. De acuerdo a Marcos 1:41, que relata el mismo pasaje, dice Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, sé limpio. Cristo vio no la apariencia externa, lastimera, patética, llena de llagas de este hombre, repito, porque si así hubiera sido, hubiera sanado a todos los leprosos de su época. Cristo ve igual que su Padre el corazón. El corazón. Lo que nosotros no podemos ver como seres humanos exteriormente ni superficialmente. Dios conoce el corazón. Dios vio su miseria, Dios vio su soledad, su marginación, su vaciedad, su desesperanza, su desesperación, pero más que nada vio que este hombre en su corazón no estaba amargado. Y tan no estaba amargado que había otros leprosos. ¿Y dónde estaban cuando Jesús vino? ¿Estaban escondidos? No, ese que nos va a sanar. Ok, pues ahí quédense en el hoyo. Pero este comenzó en la ciudad, Jesús, y salió a la ciudad y no le importó nada. Por favor, Hijo de Dios, cayó en tierra, si quiero, límpiame. Él buscó a Jesús, salió de su ratonera, salió de su hoyo. ¿Por qué? Porque la amargura nos impide creer que hay delante de nosotros un cielo que se nos va a abrir. La amargura nos impide ver al mundo con luz. Lo vemos todo negro, lo vemos todo oscuro, lo vemos todo gris. No creemos que las promesas de Dios, no, tal vez Dios sane a otra persona, pero no a mí. Tal vez a Dios les dé este edificio, pero no a nosotros. Y ese tipo de actitud y de pensamiento te cierran las puertas del cielo. Por eso tenemos que mantenernos continuamente optimistas, alegres,
llenos de gozo. Vienen mejores días para mi vida. Confieso, Señor, que tú vas a sanar esto y vas a arreglar este problema. En mi casa va a ir todo bien. Ahorita las cosas no están funcionando mal, pero te tenemos a ti, Señor, y tú nos vas a sacar adelante. Tú tienes que tener en la vida este espíritu de guerrero, de que vas a levantarte, te vas a levantar, vas a levantar a tu familia, tus hijos se van a convertir. Es que usted no sabe que mi hijo está ahorita un drogadicto y mi hijo está en el bote ahorita por 5 años. Ahí en la cárcel tu hijo se va a convertir por la misericordia de Dios. Dios permitió que tu hijo estuviera en la cárcel, porque ahí es donde Dios lo necesitaba. Y si tú no ves la vida de esa manera, te amargarás, te quedarás en tu hoyo y así morirás, como en tiempos de Jesús murieron cientos de leprosos. En el versículo 14, Cristo le da 2 órdenes. Ve, le dijo, en primer lugar, y no le digas nada a nadie. 2 advertencias le da Jesús al leproso. No le digas nada a nadie. ¿Por qué Jesús le prohibió a este hombre que publicara e hiciera notorias sus maravillas? Porque este hombre ya tenía mucho tiempo en esta condición. Ahora era salvado, era sanado, y era lógico que comenzara a prorrumpir, ¿verdad? ¿Quién no podría estar contento? Pero Dios mío, cuánta alegría, quiero contarles a todos lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero había un peligro. Jesús, en este tiempo de su ministerio, no quería que se corriera la fama como ya se estaba corriendo de que Él sanaba a todas las personas, que era conocido por sus milagros, porque no había llegado el tiempo de Él manifestarse como el Hijo de Dios, el Mesías que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, esto fue lo que sucedió desgraciadamente con muchas de las personas y lo que pasa en nuestra época actual. Cuando cristianos escuchan que en una iglesia hay sanidades, cuando cristianos escuchan que en una iglesia se echan demonios y en su iglesia no, cuando cristianos escuchan que ese pastor tiene y Dios lo ha usado para sanar cánceres o sidas, los cristianos y la gente no cristiana buscan a estos hombres y a estas iglesias con el único propósito de recibir de Dios un favor, y no van a la iglesia a buscar a Jesús. Y si en tu condición tú eres una persona que solamente estás esperando, pues si Dios me sana y me hace este favorcito, yo le voy a servir, nunca tendrás un corazón para Dios. Porque aunque Dios no nos hiciera ya ningún favor, desde el momento de mi salvación hasta el día de mi muerte, hizo suficiente con dar su vida por mí, con su sangre, por mis pecados en la cruz del Calvario. Dios busca adoradores, busca corazones sinceros, que verdaderamente le busquen por lo que Él es y no por lo que Él da. Porque somos igual que los niños. Los niños llegan, yo llego de viaje y mis chiquitos lo primero que me preguntan es: papi, ¿cómo te fue? ¿Descansaste en tu viaje? No, hombre, bromeas. ¿Qué me trajiste? Es lo primero que los niños nos preguntan. ¿Qué me trajiste, papá? Me porté bien, ¿qué me trajiste? Inmediatamente están asociados y conectados siempre con el regalo del Padre. Cuando ya crecen con papá, ¿cómo te fue? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero los niños son así. ¿Qué me trajiste? Y así llegan ustedes a la iglesia con Dios. Señor, ¿qué me vas a dar hoy? ¿Qué me vas a regalar hoy, Señor? Vienen como si fuera bolo padrino. Y en segundo lugar le dice Cristo al leproso: obedece a Dios. O sea, muéstrate al sacerdote. Porque de acuerdo a Levítico 14, era imposible, repito, que un leproso sanare, y el sacerdote tenía que inspeccionarlo cuidadosamente para confirmar que realmente estaba sanado y así alabar el nombre de Dios. Jesús le dice a este hombre: cumple la ley para que recibas del sacerdote tu certificado de limpieza, porque Cristo vino al mundo no
a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Nació bajo la ley, nació de una mujer conforme a la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley, hasta que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. 50 días después de la muerte de Cristo, se inició la dispensación o la inauguración de una nueva etapa del Espíritu Santo con nosotros, que se llama en la Biblia la gracia. Esto no quiere decir que no había gracia antes, implica solamente que el Espíritu moraría ya dentro de nosotros de Cristo a nuestros días. Y para terminar, dice el versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades. ¿Ya ven? La mayor parte de la gente era y le buscaba para ser sanados, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La fama de Cristo corrió por toda Israel. La gente comenzaba a reunirse, unos para oírle la palabra de Dios y otros para buscar favores de él. Muchas veces no hizo lo que la gente quería que hiciese, sino que en lugar de complacer a la gente, dice la Biblia, el versículo 16, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanos santos en el Señor Jesucristo, esto muchos de ustedes como ovejas no lo entienden. Miren, nosotros muchas veces como pastores, yo le he dicho a mi esposa, mira, yo acabo después de un desayuno o después de una predicación exhausto. Le di consejería a 10 personas, oí que a la señora fulana de tal, el marido le dio un planchazo, su hijo está en la cárcel, lo arrastraron, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, nosotros al estar escuchando los problemas de la gente, y también en la consejería lo pueden testificar, nos desgastamos emocionalmente, así como que sale de nosotros, nos concentramos en el problema, nos tratamos de identificar con la gente, ¿verdad? Sufrimos con la gente que está sufriendo y muchas veces no tenemos ganas de nada, más que yo en el sur hago esto y aquí lo voy a comenzar a hacer, ¿verdad? Lo único que hago es correr y me meto al baño y me hinco a estar con mi Señor, porque ya no puedo más estar con la gente. La gente es muy desgastante para los líderes y ustedes creen muchas veces que nosotros debemos servirlos en todo y no es así. Hay problemas que tú tienes que traer con el pastor y gracias por esto, pero no cualquier problema, porque ya mi hijo pisó una lagartija, ¿qué hago, hermano? O sea, cosas tan insulsas, ¿verdad? Y problemas tan superficiales que de veras nos roban a nosotros muchísima energía. Entonces muchas veces así ya tenemos ganas de irnos a un lugar y meternos y orar y estar con el Señor para el próximo mensaje presentarlo en el poder de Dios. Nos desgastamos mucho y nos apartamos de la gente y muchas ovejas, el pastor no me quiso atender, el pastor y esto, mira una cosa, si tienes un problema, ningún pastor de esta iglesia te va a decepcionar ni a despreciar. Pero lo que tienes que hacer es hacerlo con orden. Saca una cita. Hermano Armando, necesito hablar con usted, tengo un problema grave, me estoy divorciando. Inmediatamente, mañana nos vamos a desayunar. O háblame a mi casa por teléfono y hacemos una cita entre la semana. Y te vamos a atender y te vamos a escuchar. Pero no, pisó una lagartija, mi hijo, ¿qué hago, hermano pastor? Entonces, no podemos atender a miles de ovejas, ¿verdad? Se calcula que es un pastor por 500 ovejas. Un pastor por 500, una iglesia de 500 personas necesita 2 pastores. Una de 1000 necesita 4 pastores. Aquí somos 10 pastores y tenemos 4000 ovejas en los 3 servicios y en la iglesia del sur. Entonces, esto es algo que debemos hacer los líderes, apartarnos muchas veces de la gente y ponernos a orar. Porque si no, nos desgastamos. Y no vamos a tener energía ni sabiduría para atender a todos los demás. Jesús no hacía nada sin consultar a su Padre. Y cuando dice que Jesús se apartaba de la gente y muchas veces no le daba gusto a la gente, imagínense todos los que en esa gente comenzaban a decir, pues no que venía Jesús, no que era misericordioso, eso es falta de amor, el pastor no tiene amor, el pastor no es misericordioso. Y las ovejas tienden a juzgar a sus líderes sin piedad, con juicio externo,
pero es el precio que los pastores que me escuchan tenemos que pagar. Ser mal juzgados y mal interpretados, que tenemos falta de amor, que no tenemos tiempo, lo cual no es verdad. Porque si algo en el corazón existe en un hombre de Dios, Dios es el juez de nuestra vida. Y a Él le vamos a dar cuentas, y Él es el que nos quita del ministerio cuando no estamos atendiendo a las ovejas perniquebradas, ni a las que están dolidas, ni a las que necesitan consejo. Pero necesitamos entender que hay tiempo para todo en esta vida. La Biblia dice en el Salmo 119, versículos 147 y 148, me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? ¿Sanar leprosos? No, lo hizo en casos específicos. Atender a la gente, muchas veces no atendió las necesidades de la gente. Sanar a todos los enfermos, tampoco, porque muchas veces dejó a la mitad de los enfermos sin sanar. Predicar el evangelio tampoco fue su prioridad, porque muchas veces no tuvo ni siquiera tiempo para hacerlo. La prioridad de Jesús fue pasar tiempo en oración con su Padre. ¿Es mi oración mi familia? No, en segundo lugar. Mis hijos, tercer lugar. ¿Es mi prioridad la iglesia? Es el cuarto lugar. ¿Cuál es mi prioridad? Búscame, dice el Señor, con todo tu corazón, tú y yo, tener comunión con Dios. Esa es mi prioridad. En Hechos 6, escúchenme los coordinadores y los líderes, en Hechos 6 se presenta el primer problema de una iglesia. ¿Cuál fue el primer problema de una iglesia en Hechos 6? Que no podían atenderse a las viudas, las mesas, y no había personas que atendieran. Y los apóstoles, sabiendo que no fuimos llamados para eso, concluyeron y dijeron, nombremos diáconos, coordinadores, personas que nos ayuden, porque nosotros los apóstoles estamos llamados a estar en comunión y en la palabra de Dios. Dios me llamó a que yo pase más tiempo con Él que con las ovejas, para que cuando esté con las ovejas yo sepa qué hablarles, porque antes estuve con Él. Si yo quiero llevarle a Dios los problemas de las ovejas, necesito antes oír qué quiere Dios para las ovejas. Porque si no, nos volvemos los líderes profesionales del ministerio. Y un líder, un diácono, un siervo, un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, que no pase tiempo con Dios, lo suficiente para tener paz y seguridad y estar libre de cualquier presión externa de su propia congregación, nunca podrá ser usado por Dios. Porque es Dios a quien tenemos que darle cuentas todos los días de nuestra vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu sabiduría, no por la nuestra, porque nosotros no hacemos los programas, ni los métodos, ni las formas de gobernar o de querer que se debe de dirigir. Los principios de la vida de Jesús nos fueron dejados para que sigamos sus pisadas y para que tanto los líderes como las ovejas tengamos compasión unos de otros, para que nosotros podamos recordar que en esta mañana hay personas como este leproso, desesperados, con mucha soledad, que se han sentido aislados de la gente, se han sentido marginados de su familia, pero a pesar de todos estos sentimientos y emociones, en esta mañana, Señor, han venido a oír tu voz.
Por cuanto has puesto tu confianza en mí, dice el Señor, en esta mañana yo te limpiaré. Yo te concederé las peticiones de tu corazón. Porque no has pensado en tu condición, sino has pensado en tu necesidad de limpieza. Y si tú quieres saber si Dios quiere limpiarte, lo acabas de escuchar. Él te va a contestar, quiero. Es mi voluntad limpiar, a eso vine al mundo. Pero entiendan, la limpieza comienza de dentro hacia afuera. Tú puedes estar sano e irte al infierno. ¿De qué te serviría estar sano y ya no tener esta enfermedad si te condenas? Es preferible llegar al cielo manco, cojo o tuerto, que entrar al infierno sano y entero y vivir alejado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Señor, enséñanos a comprender tus caminos, no solamente tus obras. Nuestra iglesia tiene que madurar más y alcanzar niveles altos espirituales de comprensión, para que cada oveja no vea a su pastor como un Dios, sino entiendan que ellos pueden orar por ellos mismos, que nuestras oraciones no son mágicas y que no por el hecho que oremos por alguien, sus problemas se van a solucionar automáticamente. Señor, madura a tu pueblo y danos a nosotros la misericordia por ellos, para guiarlos de la mano y explicarles con tu palabra cuál es tu voluntad para sus vidas. En esta mañana vengan a Jesús ustedes, los que se sienten desolados, tristes, marginadas, aisladas, que tienen una pobre imagen de sí mismos, que creen las mentiras del diablo, que no vas a hacer nada en la vida, que así vas a pasar tu vida y que no hay esperanza. Esta mañana Jesús viene a iluminar tu mente y a decirte, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Encuentra en esta mañana, no en esta iglesia, no en el predicador ni en el pastor, encuentra en Jesús. Solo en Él encuentra tu paz y tu perdón que necesitas para vivir para Él. Las personas que esta mañana quieran ser limpias de sus pecados, que no hayan sido limpias por la sangre de Cristo todavía, ven a Cristo esta mañana y dile en tu corazón, Señor, quiero ser limpio, ya no quiero vivir en pecado, lávame más y más de mis maldades, sana mis iniquidades, sana mi alma, porque quiero tener una mente despejada y un corazón limpio para vivir para ti. Creo que tú eres mi amo, mi único dueño absoluto de mi vida, y ya no quiero servir a nadie más que a ti, Jesús, mi Señor, porque tú en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y creo que tú eres el Mesías. Me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Jesús, bendito Señor. Amén.